Amigos, bienvenidos a otro programa de Antivirus. Volvemos a los viejos tiempos, volvemos a la educación, a la base de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Esta vez vamos a hablar de la educación con perfiles más avanzados, los perfiles de la educación terciaria. Y vamos a hablar en base a parámetros más avanzados, justamente, con la repetición, por ejemplo, de parte de la entrevista que le realizamos en el primer programa al doctor Julio María Sanguinetti. Para hablar de educación avanzada nos referimos sobre todo a la universidad. En la lista de las primeras 200 universidades del mundo, según una estadística realizada por los mismos centros terciarios, encontramos solamente la UNAM de México en el lugar 195. Para hacer un poco de historia, la primera universidad a nivel mundial fue fundada en Marruecos en el año 859 después de Cristo, mientras que la segunda, la de Bolonia en Italia, que cuenta hoy con casi 100.000 estudiantes, fue fundada en el año 1088. Luego encontramos Oxford en Inglaterra en 1096, la Universidad de París en 1170, Cambridge 1208, Arezzo en Italia en 1215, Salamanca en España en 1218, hasta llegar a la Sorbonne de Francia, una de las más encumbradas, fundada en 1257. Entre las más antiguas estamos hablando hasta el año 1517 son italianas, 17 son francesas. Más allá que hasta hace unos siglos las mejores universidades del mundo eran públicas, desde el siglo XX las mejores son las privadas, según justamente las estadísticas. Cuestan más, pero también pagan más, tienen mejores profesores y mejores infraestructuras, con muy pocas excepciones a nivel de enseñanza pública. Hay muchas enciclopedias sobre este tema, si es mejor una enseñanza pública o una privada. Según el conocido periodista argentino Andrés Oppenheimer, que escribió varios libros sobre la actualidad de la educación en el mundo con sus entrevistas en decenas de países, la universidad no debería ser nunca gratuita por la sencilla razón que no contempla la meritocracia. Claro que vale el principio de pague más el que pueda pagar más, pero si no tenemos una obligación real, un estudiante, y hay muchos en todo el mundo, también en Uruguay, pueden tardar hasta 10, 15 años para recibirse, total, no pagan nada. Es una obligación, es una opinión, como otra es la del profesor, por ejemplo, Juan Razodel, grado 5, titular de la Cátedra de Relaciones Laborales de la Universidad de la República. Vamos a escucharlo y a continuación la opinión de un estudiante de segundo año de medicina, Franco Hunter. Yo creo que la universidad uruguaya se inscribe en la línea tradicional de las universidades públicas europeas, con un concepto de autonomía que siempre ha defendido a lo largo de las décadas, que por otra parte era el concepto de autonomía de las universidades de la Edad Media, por eso se llamaban universidades libres. En esta situación, la Universidad de la República sigue apostando mucho a la formación crítica del estudiante que se deberá recibir, privilegiando la construcción de una visión crítica de la realidad a la idea de la empleabilidad, que de alguna manera acompaña, me parece, más a las universidades privadas. En la universidad pública, el primer paso es que el egresado tenga una capacidad de crítica, de observar la sociedad, la realidad, que le estudia, que le investiga. Y la empleabilidad me parece que es lo que sigue. Yo creo que la elección de una universidad pública o privada es una de las opciones que se realizan en la vida, y tenemos la suerte que en Uruguay las universidades privadas sean universidades serias, como lo es la Universidad de la República. Sigo pensando que la Universidad de la República sigue, aún con todas las complejidades que pueda tener la sociedad actual, complejidades que no son solo patrimonio del Uruguay, sino son de un mundo globalizado, la universidad pública sigue liderando el proceso de la formación terciaria en este país. De la universidad pública me parece que siguen saliendo los mejores docentes
y los mejores investigadores. También es cierto, hay un mayor número de estudiantes y por eso en ese mayor número se pueden destacar los mejores, los más formados. Por lo tanto, eso no quita que uno pueda en su libertad de decisión optar por una universidad pública o privada. No creo que en el Uruguay, como en otros países, pertenecer a una universidad o a la otra, agregue o quite a la formación del estudiante terciario. La visión de Oppenheimer, que por supuesto es libre de defender, es una visión ideológica, porque detrás de cualquier concepción que uno tenga de la universidad, de la educación terciaria, hay una visión ideológica del mundo y de la sociedad. Seguramente hay muchas universidades privadas que pueden asegurar a sus egresados una excelente empleabilidad. El debate es si el principal objetivo de una universidad es la empleabilidad de sus estudiantes o otros objetivos. Yo las estadísticas universitarias las miro con recelo, y así como es cierto que en la estadística que cita Oppenheimer, Harvard fue siempre en el primer lugar, también recordemos que fueron docentes de Harvard en el 2007-2008 que escribieron consultas, opiniones económicas, opiniones jurídicas que aseguraban a la sociedad americana mucha tranquilidad en toda la crisis económica. La crisis económica vino, los profesores de Harvard que cobraron abultadísimos honorarios por sus opiniones, que de alguna manera no modificaron la situación. Entonces, sobre el tema si la universidad tiene que ser paga o no tiene que ser paga, yo creo que la universidad, en todo país debería existir una buena universidad gratuita. El riesgo de la universidad privada es crear una universidad solo para élites intelectuales que marginen a los estudiantes que no pueden pagar la cuota o la anualidad de una universidad privada. Es cierto que puede haber muchos estudiantes en la universidad pública, o puede haber estudiantes en la universidad pública que al no tener que pagar, estudian lentamente o hacen la plancha para decir. Pero también es cierto que hay otros estudiantes que son brillantes, que egresan, que tienen un rol importante en la sociedad luego de su titulación y que no hubieran podido llegar a su meta si la universidad no hubiera sido gratuita. Ese es un tema bien complicado y bien interesante de las tecnologías y la educación, como podríamos decir, en cambio, otras cosas, la tecnología del comercio, la tecnología y otros aspectos de la vida. Es extraño, quizás haya que esperar un tiempo para saber si las tecnologías logran mejorar la educación o no. Si Google logra sustituir con ventajas la vieja enciclopedia. Hay una cuestión que para mí es muy importante y es un ejemplo bien personal. Cuando no existían las computadoras o cuando yo no tenía acceso a una computadora portátil o un celular, pensemos comienzo o mitad de los años 80, yo me encerraba en un cuarto, en mi estudio, mi pequeño estudio, y trabajaba durante 4 horas ininterrumpidas en silencio. Hoy creo que nadie, ni un estudiante,
ni un profesor, ni un docente, ni un abogado puede encontrar 4 horas de silencio para estudiar, para profundizar, para meditar, porque siempre el email, el teléfono van a estar al acecho, lo van a interrumpir, lo van a distraer. Es decir, tengo la sensación, pero quizás porque pertenezco ya a otra generación, que nosotros podemos más, pero podemos más en una sociedad cada vez más distraída por las tecnologías. La enseñanza pública, tengo opiniones variadas respecto al nivel, por supuesto. Por ejemplo, si me hablas de una enseñanza primaria, me parece que está bastante bien. Ya secundaria no estoy muy de acuerdo con cómo se manejan las cosas, cómo se dividen más que nada las materias. Y terciaria, depende. Por ejemplo, mi facultad en muchas cosas está bastante bien. Con respecto a los méritos, por ejemplo, a la competencia y a la mentalidad de los estudiantes. El tema de recursos, muchas veces pasa que faltan libros o faltan muchos materiales, o en las clases somos demasiadas personas, pero con respecto a la organización y a los objetivos que tiene planteada la universidad en sí, yo estoy bastante de acuerdo. ¿Te gustaría desarrollarte en tu país o ya tenés, por ejemplo, una mentalidad de, bueno, podría pensar ya en ir a estudiar a otros países para especializarme mejor? Y en realidad me encantaría poder especializarme mejor acá, pero por un tema de posibilidades no hay recursos suficientes para llegar a las ambiciones que puedo llegar a tener. Por ejemplo, una persona que por ahí se conforma con determinado nivel académico, acá Uruguay es suficiente, pero después de cierto punto es necesario salir del país, por supuesto. El que sabe mejor, el que estudia más, el que se aplica más, tiene sus premios. ¿Es un poco mediocre a nivel también estudiantil y a nivel de profesorado? Sí, yo creo que sí, que es un poco mediocre en el sentido de que la educación en general, UDELAR o lo que sea acá en Uruguay está basado para un alumno promedio. No hay actividades o lo que sea para gente que quiera hacer un poco más o que quiere estudiar un poco más. ¿Eso lo sentí como también por parte de los profesores y de tus compañeros? Claro, sí. Donde el profesor o el curso ya, o los objetivos del curso, están enfocados en un estudiante que se va a manejar dentro de ciertos parámetros. Como que si vos pasás ciertos parámetros vas a sentir una limitación, ¿no? O vas a sentir que no estás en el lugar correcto, en el lugar donde deberías estar. Y en realidad estás en una universidad. Sí, sin duda, sí. Sin duda, porque si un estudiante por ahí en información o lo que sea es un poco curioso como para extenderse sobre lo que son los objetivos o los temas que se deberían tratar, ese estudiante va a ser callado o no va a ser escuchado directamente, tanto así que va a ser más escuchado un alumno que no está estudiando, un alumno que viene con dificultades. Por lo tanto, yo creo que estamos en un país donde la educación no va a estimular al desarrollo máximo de la gente, a lo que podría lograr la gente estando en otro lugar, por ejemplo. Es un tema de evolución, un tema de cultura, un tema que obviamente se podría dar acá si nosotros fuéramos ellos, ¿no? Pero nosotros no somos ellos. Y para llevar a algo así deberían pasar muchísimos años, deberían pasar muchísimas cosas que hagan cambiar la mentalidad de hoy. Por ejemplo, hoy un padre esa actitud la consideraría como abuso o la consideraría como maltrato infantil, capaz, ¿no? Es una forma de educar, de desarrollar una inteligencia que es sumamente necesaria para el bien de toda una sociedad, para la higiene, tanto para el ambiente, tanto para el niño como para la gente que lo rodea, tanto para su familia, pero a primera impresión da como una sobreexigencia a ese niño, pero al contrario, es como algo sumamente necesario. Ese ejemplo como tantos otros. El presidente Vázquez dijo que va a destinar el 1% del PBI a la investigación.
y se pasaría de los 40, 45 millones de dólares que se gastan hoy en investigación a 600, 700 millones. ¿Qué importancia tiene la investigación para una facultad como la de medicina? La investigación es fundamental. Yo creo que la investigación es uno de los pilares fundamentales para la universidad y se le debería dar el peso que corresponde, porque es la manera de donde nosotros podemos desarrollar nuestro propio conocimiento sin necesariamente traerlo de otro lado, porque hay gente investigando, hay gente trabajando, hay gente con muy buenas ideas y a veces no tienen el apoyo del gobierno para llevarlas a cabo. Educar no es fácil, hay muchas componentes, idiosincrasia, principios religiosos, morales, elementos de toda índole que diferencian las innumerables enciclopedias sobre la educación. Un docente, maestro, profesor de secundario, profesor universitario, en muchos países del planeta tienen sueldos altos, muy altos, también con respecto a otros sueldos. Un ejemplo es Finlandia, donde los salarios de los docentes son muy altos y hay cola para ser docente en Finlandia. O en Cuba, la Cuba revolucionaria, que ahora está cambiando un poco, donde docentes y médicos en línea general son los mejores asalariados de la sociedad. En casi todo el mundo para la educación se destina un porcentaje del PBI y vemos, por ejemplo, como en Europa el promedio es del 5%, Dinamarca destina el 8,3%, Suecia el 7%, Finlandia el 6,3% y por debajo del 5% encontramos muchos países como Italia con un 4,4%. Ahora, vayamos a ver qué piensa, por ejemplo, un suizo. Un ciudadano suizo de 37 años, nacido y criado hasta los 19 años en Suiza. Su posición sobre la educación, con un padre uruguayo, una madre suiza, es una mezcla de idiosincrasias y de puntos de vista pertenecientes a dos ADN muy distintos. Se llama Matías Britos. Nos encontramos con él en el campo. Bueno, yo como te digo, he tenido una educación que no es la convencional en Suiza, entonces no puedo hacer un discurso demasiado generalizado, ¿no?, sobre la educación suiza en comparación a la educación uruguaya. ¿Cómo fue la educación de la escuela Steiner? La educación de la escuela Steiner justamente te da tiempo de aprender. No hay la competición que hay en otros tipos de educaciones, en otros tipos de sistemas. Hay un avanzar juntos. Están claro, siempre hay los mejores y los menos buenos, pero todos avanzan, no hay ese descarte, no hay una selección ya en los primeros años, cosa que sí sucede en el sistema convencional, también en Suiza, donde se empiezan ya a categorizar la gente, las personas, los niños. Entonces tú eres bueno, nivel 1, tú eres menos bueno, nivel 2. Entonces yo tuve la suerte de no tener eso. Y a mí me parece que eso es sumamente positivo dentro de un sistema que hace palanca en los valores humanos. Y es más democrático quizás, ¿no? Sí, sobre todo lo que a mí me gusta es que yo tuve la suerte de tener una educación que considero bastante completa, que abarca el ser humano en su totalidad, y no está finalizada a educar o a preparar alguna clase trabajadora para el futuro, ¿no? No solamente eso. No prepara, pero sí da las armas. ¿Que da las armas? Sí, da las armas. Te da las armas. Uno decide lo que uno quiere. Sí. Después uno tiene posibilidad de integrarse nuevamente al sistema convencional y hacer su carrera, pero ha tenido una cantidad de tiempo para cultivar algunos aspectos del ser humano que en la educación convencional, también en Suiza, ni siquiera se rozan, se dejan absolutamente olvidados, y eso se nota, se ve. Ahora, en esa parte de tu ADN suizo, ¿qué es lo que más choca, o no sé si decir choca es el término, se diferencia con el ADN latino que también tenés adentro? Pues lo hablamos también con Rosana Tadei y eso, yo cambio el chip cuando llego a Suiza. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo sentís? Bueno, yo digamos que tengo un trauma en relación a América Latina. Es que yo crecí
considerando América Latina un lugar lleno de ideales, porque así eran mis padres, mi padre y sus amigos, los compañeros latinoamericanos que yo conocí. Y cuando yo volví a enfrentarme con este mundo, con este continente, que fue como a los 16 años y después a los 19 más, de manera más viviendo en Perú, me encontré con un continente donde los ideales han sido bastante olvidados, y entonces me encontré con una actitud absolutamente abierta y reverente a lo que es el consumismo, el modelo americano, norteamericano de hacer las cosas, y para mí eso sí choca un poco con lo que podría ser el potencial latinoamericano y eso. Sí, yo sentí que me dio una buena educación la escuela Steiner. Lo vi después de los años, porque comparándome con los chicos de mi edad en ese entonces, donde por ejemplo, nosotros en ese, como dijiste tú, Suiza está hecha por muchos pueblitos chicos y ciudades chicas, y entre mis compañeros de mis coetáneos yo era considerado uno raro porque iba a la escuela Steiner. La escuela Steiner siempre fue la escuela de los mongólicos, porque va de todo y no puedes fallar el año. Entonces, con los años después, liberándome de esos conceptos de otros, me di cuenta y valoricé la educación que he tenido la suerte de tener. También hoy en día, por ejemplo, yo tengo mis hijos que sí van a la escuela acá en Uruguay. Tuve que optar por una escuela privada porque el barrio en el que vivimos es un barrio donde hay asentamientos humanos por acá y por allá, y yo no tengo ganas de exponer a mis hijos a un delirio social como son los asentamientos humanos, donde dije el absoluto olvido, la absoluta falta de valores, y donde los niños son abandonados a sí mismos y viven en familias desastrosas. Claro. Y yo Tribus urbanas. Tribus urbanas, pero yo lo condeno eso, porque me parece terrible la mala inversión que se hizo durante los años en relación a la pobreza. Claro. Entonces eso sí también se repercute en la educación, ¿no? Eso es lo lindo de Suiza, que a mí me gusta mucho, a pesar de la crítica que yo tengo una crítica también en lo que es la educación suiza, pero que me gusta mucho de Suiza es que el sistema de escuela pública es considerado mejor que el privado. O sea, la escuela pública es más difícil, más competitiva con esos criterios, ¿no? Acá en Uruguay la escuela pública no tiene punto de comparación hoy en día. Lo fue hace 50 años, no sé, 40, eran muy buenas escuelas. De hecho, hay generaciones que excelen, ¿no? en lo que es el uso de su cabeza, de su mente, de su memoria, tanto histórica como de valores. Hoy en día no es así. Considero que lo esencial hoy en día, en general, en el mundo, es ponerse en el lugar del otro, siempre, y tratar de que no exista la injusticia en ninguno de los anillos que forman la cadena, la larga cadena que une todas las cosas. Entonces, si yo soy atento a esa justicia, a cada anillo de la cadena, yo puedo elegir bien. Yo creo que es importante eso, finalmente. Es linda las diferencias entre los pueblos, entre las culturas, entre las costumbres, y no me gustaría que fuera todo igual. No, por eso digamos que algo que no me gusta, por ejemplo, de la globalización es eso. No me gusta que en el Cusco se escuche exactamente el mismo hit que se escucha en Lugano. Me gusta que sea diferente el mundo. Y lo que me gustaría que fuera igual, que se encontrara una forma para que haya justicia y para que cada sector de la economía sea justamente reconocido. Cerramos nuestro programa de hoy con un postre.
repitiendo el punto de vista de un político uruguayo que fue ministro de Educación y 2 veces presidente de la República, como es el doctor Julio María Sanguinetti, entrevistado por Mara Terzaghi para nuestro primer capítulo de Antivirus. Si algo demostró el PISA es que rotundamente el PBI no es el tema. Si se compara los países que están primeros en los resultados del PISA con Estados Unidos, por ejemplo, se va a advertir que Estados Unidos invierte muchísimo más con peores resultados. Y creo que el Uruguay hizo la prueba del 9. Porque si saltamos del 3,3 al 4,5 en un PBI acrecido y resulta que retrocedimos, porque no estamos igual. Exacto. Del 2000 al 2012 hemos retrocedido, quiere decir que el tema no es el PBI. Que el dinero no es digamos, inocuo, es obvio que se precisa dinero, pero pensar que los resultados están en función de eso es un error conceptual gravísimo. Y lo que es peor es que está castigando hoy a los que más necesitan. Porque fíjese que si uno mira el último PISA y mira los resultados que ha publicado ahora el Instituto Nacional de Evaluación, es decir, la matemática, quienes llegan al nivel mínimo, de los chicos del nivel más alto socioeconómico el 48%, antes era el 54%, pero ahora llegan el 48%. Del nivel económico más bajo antes eran el 14%, ahora son el 11% solamente, el 11%. Es decir, que eso es ya la congelación de la pobreza, es la hipoteca del futuro. Eso a mí es lo que más me preocupa, no estamos estancados, estamos retrocediendo. Exacto. Pese a que se invirtió más. Yo recuerdo no hace mucho unas palabras muy, digamos, entristecidas del hoy de nuevo ministro Astori, diciendo eso, hemos invertido todo el dinero, el resultado ha sido negativo, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que eso es un planteo falso, es un capítulo del tema. Sí. El tema a su vez es el dinero para qué. Entonces, quiere decir que hay un conjunto de factores. Los de la sociedad creo que están a la vista. El primero es el debilitamiento familiar. Digamos, la institución educativa más importante siempre es la familia, ¿no? Ahí es donde se produce la transmisión de valores, los códigos de conducta, los códigos de comportamiento, el modo de hablar, el modo de comportarse, la escuela de los valores, que es lo que observan los ejemplos. Es decir, ese es un factor decisivo y es evidente que estamos en un proceso de debilitamiento familiar, que no es solo uruguayo, por cierto, tampoco en el mundo, pero que en nuestro país tiene las características que conocemos. Yo no sé qué tomar como modelo, pero me parece que la gente que está en esto y que observa, encuentra que hay valores constantes. En ningún lugar donde no haya una exigencia grande se ha logrado nada. Amigos, gracias por estar con nosotros como siempre en Antivirus. Nos vemos la próxima semana.